El otro índice que vamos a ver es medir la presión arterial de O2 con respecto al alveolar de O2, o sea, cuánto de lo que hay en el alvéolo se alcanzó a transmitir a la presión arterial de O2. Es un índice de cuánto porcentaje de O2 es transferido a la sangre arterial. Tiene una ventaja, según lo dictaminado, es que es muy estable ante los cambios de FIO2, porque la FIO2 me cambia a mí tanto el alveolar de O2 como proporcionalmente me cambia el alveolar de O2. Entonces es estable ante los cambios de FIO2. Es una ventaja. Supuestamente el PAO o el que lo llaman también relación A, es el mejor indicador de los tres. Pero, ¿qué ventaja tiene? Que tienes que calcular el alveolar de O2. Lo mismo pasa con la ecuación del shunt, que ahí la tenemos, que vamos a ver su justificación. Esta manera de calcular el shunt es la manera más indicativa de qué mal el intercambio de gases me está influyendo sobre los gases arteriales, con una ventaja adicional de la ecuación del shunt, de que fuera que se altera con cualquier problema pulmonar, como se alteran los índices AA, PAFI o la diferencia del alveolo arterial de O2, esta es sensible a que si usted tiene cambios por ejemplo en el gasto cardíaco, no va a estar influenciada sino únicamente por los shunt o cortocircuitos que haya, y no por el gasto cardíaco bajo. En cambio, un gasto cardíaco bajo te altera los otros tres índices y vos vas a creer que ese paciente de pronto va a tener un shunt mayor, y cuando verdaderamente el problema no es sino un gasto cardíaco disminuido. Aquí tenemos un flujo por acá total que se va a partir en una parte que es el shunt, este flujo va a ser igual al Q menos la que va por el shunt. Aquí vamos a tener un contenido venoso 2 para los dos, y aquí vamos a tratar esto como un capilar ideal, le colocan el capilar ideal esa comillita arriba, y esto va a tener contacto con un buen alvéolo, pero lo llaman ideal, y va a venir a mezclarse con la sangre del shunt, haciendo la arterial una mezcla de lo que haya del capilar ideal con la que venga del shunt. Entonces, nosotros vamos a sacar una ecuación del shunt de acuerdo a eso, que es más o menos esto. ¿Cuánto es mi sangre de cortocircuito del flujo total? Y eso en todos los libros va a estar mi contenido capilar ideal de O2 menos el arterial de O2, el contenido capilar de O2 menos el contenido venoso de O2. Y eso lo multiplica por 100 para quedar en porcentaje. En el fondo, le estamos diciendo que cuando yo estoy graficando una ecuación del shunt y yo quiero ver qué significa el numerador, yo puedo, al sacar la ideal de O2, restar el arterial de O2, sería como decir la cantidad de oxígeno perdida por mezclarse con el shunt, porque estoy cogiendo la ideal y le quito la arterial, y la arterial tiene la que pasó por el ideal más la que tiene el shunt. Entonces, si yo le quito este componente, aquí queda la sangre que fue producto que no tuvo contacto con el alvéolo. En cambio, si yo a la ideal le quito la venosa, es de la sangre del total de captación de oxígeno que hubo por el pulmón. ¿Qué es el problema de la ecuación del shunt? Pues bueno, tenemos que hacer varios cálculos. El contenido capilar ideal de O2 lo tenemos que calcular con hemoglobina por 1,34, que es lo que sabíamos, por saturación arterial de O2, pero aquí vamos a hacer una aclaración. Si la FIO2 casi siempre es con una FIO2 mayor del 30%, esta saturación generalmente nos garantiza que la presión alveolar de O2 sea más de 150, entonces la saturación de la hemoglobina va a ser ideal, o sea, va a ser del 100%, entonces utilizaría yo aquí 1. Más la de libre, y la libre va a ser mi alveolar de O2 ideal, que la voy a calcular porque no puedo chuzar el pulmón para sacarle una muestra, por 0.003. Esa ecuación entonces alveolar de esta es la que yo averiguo con la fórmula que hemos visto durante todo el curso pulmonar, ¿de acuerdo? Que tenemos FiO2 por presión atmosférica menos presión de vapor de agua,
¿correcto? Menos PA CO2 por 1. Si la FIO2 es más de 0.6 o la PaO2, FIO2 por presión atmosférica menos presión de vapor de agua menos PaCO2 por 1,2. Correcto, eso depende de eso. Lo que generalmente, como vamos a tener FIOs, generalmente que a veces son muy altas, nada raro que usted pueda simplemente utilizar una fórmula de este tipo para no tener pues tanta complicación. La ecuación del Chunt generalmente no la acostumbran generalmente a calcular por lo difícil que es de aplicabilidad clínica, no ser de que tengas una muy buena calculadora o alguna manera de cálculo veloz. Generalmente cuando los cálculos por el Chunt o cortocircuito nos dan menos de 10%, uno lo considera como variables en gentes con pulmones normales. Y cuando tenemos un cortocircuito entre 10 al 19%, pues casi nunca requieren verdaderamente ventilación mecánica, pero ya pasados del 20% se justifica una ventilación mecánica para uno hacer una corrección de ese Chunt. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Tenemos unos indicadores de intercambio de gases. La ventaja que han dado de la ecuación del Chunt, de acuerdo a este criterio que es QS de QT, es que si yo tuviera contenido capilar de O2 ideal menos contenido arterial de O2, dicen ellos que cuando hay una disminución del gasto cardíaco, el gasto cardíaco disminuido hace que mi presión venosa de O2 esté disminuida. Por lo tanto, mi saturación venosa de O2 esté disminuida y mi contenido venoso esté disminuido. Proporcional, pues teóricamente, a la disminución de esto. Y que eso va a repercutir en que mi contenido arterial de O2 también no vaya a ser lo mismo, porque al ir con una presión venosa de O2 mixta pulmón más bajita, tu valor arterial también va a disminuir. Mientras no esté en la parte plana de la curva de disolución de hemoglobina por oxígeno, este cambio pudiera ser proporcional a este cambio de acá. O sea, lo que disminuye este de acá, lo pudiera disminuir este de acá. ¿Habría algún problema cuando estoy promediando contenidos en una parte plana de la curva? Pero eso querría decir que yo tuviera un contenido arterial muy bueno, que no se estaría uno esperando que el paciente tuviera algún tipo de Chunt. Entonces, la ecuación como tal nos ayuda a mantener estable cuando en caso de que un gasto cardíaco baje por una falla cardíaca, esta ecuación del Chunt seguirá siendo fiel en cuanto a no reflejar un tratar de decir que el Chunt aumentó. No se modifica porque el Chunt como tal no aumentó. Tendría que haber aumentado si yo alterara únicamente la fórmula y me diera un valor mayor. Los otros índices que nosotros vimos de intercambio de gases sí se van a alterar sus valores cuando un paciente tenga una falla cardíaca y siga con el mismo grado de cortocircuito. Por lo tanto, algunos dicen que esa es una de las ventajas que tiene la ecuación del Chunt o de los cortocircuitos, que aunque más elaborada nos da cierta estabilidad en los casos de que uno tuviera la desgracia de enfrentar a un paciente con una disminución del gasto cardíaco, como en una falla cardíaca, y tener que confiar en los parámetros de medición pulmonar para ver si el grado de cortocircuito aumentó o disminuyó. Con esto entonces, muchachos, hemos acabado lo que es las relaciones BQ en sus lineamientos generales, y ya lo que nos queda a nosotros por ver es los diferentes tipos de hipoxia pulmonar, para culminar el curso de pulmonar con una descripción general de los que es el centro respiratorio a nivel del bulbo raquídeo y su regulación a nivel del sistema nervioso central.